Pues muy bien, amados hermanos, pues bienvenidos, muy buenos días a todos. Es un privilegio, pues, el estar aquí delante de ustedes para hablar acerca de este tema, de la Biblia, ¿verdad? Sus orígenes. Vamos a tratar el día de hoy un tema muy importante, cómo ha sido transmitida la Biblia a lo largo del tiempo, cómo se ha preservado de manera integral, de manera intacta. Entonces es un tema muy interesante que trataremos de estudiar a la luz de los hechos de la palabra de Dios. Y bueno, pues les invito a que me acompañen. Antes que nada, pues hay una pregunta que todos nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia que leemos es realmente la misma Biblia que originalmente fue escrita por todos los profetas, los escribas del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos tener esa garantía que no ha sido alterada a lo largo del tiempo, que no ha habido un hombre que haya metido ahí la mano para tergiversar la palabra de Dios, ¿no? Para agregarle o quitarle, para volar por encima de las escrituras? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Entonces, los manuscritos bíblicos han sido preservados hasta el día de hoy. Desde la antigüedad han sido cuidadosamente preservados y vamos a ver ahorita el método de preservación utilizado desde sus orígenes, dado que pues había ese mandato, ¿verdad?, explícito de parte de Dios. Y bueno, pues es muy importante que sea preservado porque al representar la palabra de Dios no puede ser alterado en lo más mínimo, no puede entrar ahí el hombre, ¿verdad? Porque entonces estaríamos alejándonos de la perfecta voluntad de Dios. Así es de que bueno, pues es importante. Los textos antiguos pues han sobrevivido a muchos ataques, no han sido alterados. Primeramente, a raíz del número de copias. Podemos ahorita ver exactamente cuántas copias hay de las escrituras desde ese tiempo, desde qué tiempo vienen las copias que hoy se preservan, ¿no? Así es de que, bueno, pues la pregunta que vamos a tratar de responder es cómo podemos saber que la Biblia es fiel a los textos originales, ¿no? Es una duda muy normal que todos podemos tener. ¿No habrá sido alterada a lo largo del tiempo? Y bueno, pues este estudio va a tratar de dar respuesta, de dar evidencias a esta palabra, pero antes vamos con el texto base, en Isaías capítulo 40, versículo 8, que me encantaría que me acompañaran a leerlo al unísono, hermanos, si les parece bien, si me acompañan a escuchar este versículo de Isaías 48, si me acompañan, hermanos. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces, bueno, pues este versículo va a establecer que la idea de que la palabra de Dios es inmutable, que no cambia, ¿verdad? Que va a permanecer. Esa es una promesa que nos da la Biblia. Aquí está la palabra de Dios asentada, dando una promesa, ¿no? Diciendo que es inmutable. Inmutable significa que no cambia a lo largo del tiempo, que se va a conservar de manera divina a pesar de muchas adversidades, a pesar de muchísimos cambios, ataques que ha tenido la Biblia, que ha sido desacreditada, desprestigiada, intentada ser destruida. Sin embargo, la palabra de Dios fiel se cumple y lejos de ser destruida se va extendiendo, ¿verdad? Y va llenando los corazones de las personas sensibles. Las personas endurecidas por el pecado, por el orgullo, por la soberbia, ellas son las que no pueden comprender, ¿verdad? Pero las personas que son sensibles, que tienen ese razonamiento, los ojos espirituales abiertos para ver las cosas de Dios, pueden reconocer, ¿verdad?, cómo esta verdad se cumple a lo largo del tiempo. Así es de que ha sobrevivido la Biblia a innumerables ataques, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algunos de ellos muy particulares, tanto desde la antigüedad como recientes. Hasta el día de hoy se intenta destruir esta palabra de Dios, ¿no? Sobre todo para que no llegue a gentes en lugares, imagínense, por ejemplo, en China.
En China realmente esto está prohibido y toda Biblia que se encuentre será destruida, será quemada. ¿No? Entonces, y esto tiene, desde sus orígenes, ha sido atacado. Y pues bueno, sin embargo, como dice esta promesa, va a ser inmutable la Biblia, va a continuar, va a perseverar. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el texto base. Primeramente, a lo largo del tiempo nosotros podemos ver un proceso en el cual se ha preservado la Biblia. Número uno, pues tablillas de arcilla, de piedra, como por ejemplo las leyes de Moisés fueron escritas en tablillas, ¿verdad? En piedra. Posteriormente viene el papiro, hecho de una planta especial, es una planta de papiro, así se llama, y bueno, sus inicios era usada desde Egipto, en regiones circundantes también para los documentos, ahí se empezó a usar los papiros, y bueno, pues los primeros manuscritos del Antiguo Testamento fueron escritos justamente en papiro, ¿no? Posteriormente vino el pergamino. El pergamino es una especie de cuero, de piel, y bueno, proviene justamente de estos animales, es más duradero que el papiro, y bueno, ahí vemos también que en el papiro los rollos se conservaban con mayor precisión. Y posteriormente ya llegó con Gutenberg el papel, la imprenta, ¿no? En donde la Vulgata Latina fue impresa por primera vez por Gutenberg, ¿no? Ya en Europa por ahí del siglo X, ¿qué será? Siglo XIII más o menos, por el siglo XIII más o menos ya empezó a evolucionar, ¿no? Con la imprenta. Pues muy bien, entonces primeramente hablamos de los materiales, cómo fueron utilizados, y en este sentido ha habido innumerables copias, miles de copias, y que ningún documento antiguo tiene tantas copias como lo tiene la Biblia. Muy bien. Bueno, ahora los escribas son directamente las personas que fueron redactando con suma reverencia, con sumo cuidado, muy meticulosamente, cada copia de los manuscritos, ¿no? Tenían métodos muy minuciosos para asegurarse de la precisión de esta escritura. Tenían que contar, hermanos, cada palabra, cada párrafo, cada letra. Era contada. Había personas, también escribas, que supervisaban contando, contando cada, digamos, cada página, contaban cuántas letras debía de tener, cuántas tildes, cuántas comas debía de tener, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces era una tarea que ellos consideraban adoración a Dios, ¿no? Y lo hacían con suma reverencia. Desde los sacerdotes levíticos, ellos empiezan con esa tarea. Los sacerdotes que vienen, ¿verdad?, desde el tiempo de Moisés hasta nuestros tiempos, son las personas encargadas de hacer copias y copias y copias para procurar la preservación de las escrituras. Y tenían normas muy exigentes. Si había una sola letra faltante, un solo error en la escritura, era destruido completamente, el papiro, el pergamino, era completamente destruido. Tenían estándares muy estrictos para la preservación intacta del mensaje de Dios, sin poderle ni quitar nada ni agregar nada. Entonces era revisada cada copia minuciosamente por un segundo escriba, algo así como un escriba en jefe que se encargaba de revisar el trabajo de sus compañeros. Así es de que ellos hacían todo ese trabajo con sumo respeto, con suma reverencia, con suma devoción, y bueno, esto fue conservado. Hay evidencias, hermanos, posteriormente cuando se encuentra en las ruinas de Qumran, en las cuevas de Qumran, hay nuevos descubrimientos históricos, y ahí surge la duda. Estos traerán a la luz fallos, traerán a la luz una nueva evidencia que desacredite los textos masoréticos, los masoras, los textos masoréticos que son eran los más recientes, por ahí del año 500 al 1000 después de Cristo, eran los textos que se tenían. Pero cuando en las cuevas de Qumran aparecen nuevos documentos más antiguos, incluso
muy cercanos, por ahí de 300 antes de Cristo hasta 50 después de Cristo, tienen estos documentos, dicen, caramba, va a aparecer nueva evidencia que va a desacreditar lo que ha sido conocido hasta el momento. ¿Y qué creen, hermano? ¿Qué creen que pasó con los papiros encontrados en esas cuevas de Qumran? Demuestran justamente la preservación cuidadosa que se tuvo anteriormente. Ni una sola alteración. Todo cuidadosamente escrito desde su origen. Eso, hermanos, es algo increíble, ¿no? Que se encuentren documentos más primitivos, más antiguos y que esos confirmen la fidelidad de las escrituras, es una prueba, es una evidencia más de que esto es providencia de Dios, ¿no? Que Dios ha cuidado su palabra, que ha cumplido sus promesas. Surgen nuevas evidencias y las nuevas evidencias que son más antiguas, más cercanas al original, a los textos originales, confirman. Ya no los textos masoréticos de 500 años después de Cristo, sino en las cuevas de Qumran se encontraron documentos anteriores y eran muy fieles, perfectamente fieles a los originales. Nada de sorpresas, sino confirmación de cómo todo fue cuidadosamente preparado. Pues muy bien, esto es para mí algo importante, ¿no? Sobre cómo los métodos de los escribas eran muy estrictos, eran muy meticulosos. Muy bien, pues aquí vemos, ¿verdad? Justamente tenemos unos códices, el códice Alepo. Este códice Alepo, pues de alguna manera es de los vestigios más antiguos que se tienen acerca de las escrituras. Como comentaba, estos textos fueron escritos por los masoretas. Estos masoretas eran expertos, eran eruditos judíos de la ley y vivieron más o menos entre el siglo VI hasta el siglo X después de Cristo, del año 500 al año 1000 después de Cristo, y se encargaban, ¿verdad?, de hacer copias y copias y copias y copias y copias y copias y copias para poderla conservar, distribuir a lo largo del tiempo, ¿no? Y su labor fue muy, muy, muy importante. Muchos de los textos que se tienen vienen de ellos, de los masoretas. Prácticamente todo el Nuevo Testamento fue, digamos, escrito para nosotros por los masoretas. No hay ningún texto original, digamos, de Moisés. Hasta nuestros días no hay ningún texto del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento no hay. Porque son tan antiguos, imagínense, 1500 años escritos en piedra, pues está muy difícil, ¿no? Pero del Nuevo Testamento sí hay muchísimos, miles. Y entonces el trabajo de los masoretas era justamente ese. Contar palabra por palabra, letra por letra, versículo por versículo. A veces tenemos incluso la costumbre, es bastante común, que le digamos versos, pero no son versos, porque no todo está escrito en verso, ¿verdad? Hay diferentes estilos de escritura en la Biblia, son textos históricos, también poéticos, como podría ser justamente la expresión verso, ¿no? Porque son textos poéticos. Pero no todo es versos, lo correcto es versículos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tenemos estos códices como los que estamos viendo aquí en la imagen. Tenemos el códice Alepo, el códice Leningrado, que son manuscritos completos del texto masorético. Y bueno, pues todos estos son estudiosos modernos, ¿no? Más o menos por ahí comentaba, del año 500 al 1000 después de Cristo. Y bueno, fueron cuidadosamente preparados por ellos. Es lo que hoy tenemos más en evidencia, los textos masoréticos, ¿no? Y bueno, pues podemos nosotros ver cómo ellos consagraban su vida a preservar la palabra de Dios intacta, una palabra que iba a cambiar al mundo para bien, una palabra que iba a guiar a todo el mundo, ¿verdad? Hacia lo que es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y bueno, pues hoy tenemos esta oportunidad de
que se tienen estos textos directamente, ¿no? En diferentes lugares. En otro momento iremos viendo en qué lugares se encuentran estos textos en el mundo. Y pues será muy interesante ver dónde podemos verlos, ¿no? Muy bien, como mencionaba, en 1947, o sea, hace nada, 50 años, 60, 70 años, en el Mar Muerto, ¿verdad? Encontramos estos rollos en Qumran, en las cuevas. Y bueno, ahí podemos ver fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, traducidos al griego, desde luego, pero menos aparece Esther. ¿Y saben qué antigüedad tienen? Están datados por ahí del siglo II, incluso antes de Cristo. Siglo II antes de Cristo. Imagínense qué tesoro se encontró en Qumran, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podemos ver cómo los textos más oréticos eran muy fieles, muy exactos a estos rollos del Mar Muerto, ¿no? Se esperaba que pudieran dar luz, nueva revelación, y la revelación que dieron fue fidelidad, fue precisión. Increíble, ¿no, hermanos? Entonces, así de que podemos estar bastante, tenemos razones para poder darle credibilidad a que la palabra de Dios ha sido fiel en ser conservada, en ser cuidada hasta nuestros días, ¿no? Ha sido preservada fielmente en innumerables documentos. ¿Ustedes cuántos documentos creen que existan el día de hoy de estos códices? Miles. Exactamente 5.800. 5.800 copias. Ningún documento antiguo de ningún tipo, ningún escrito tiene tantas copias como la Biblia. 5.800. Entonces, todos son manuscritos pues griegos, ¿verdad? Esto convierte al Antiguo Testamento en uno de los textos antiguos más fielmente preservado, copiado, transmitido. Y bueno, escritos en su idioma original, básicamente en griego, como mencionaba, y que era el lenguaje común en el Imperio Romano en ese tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo se fue expandiendo a lo largo del tiempo la palabra de Dios hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento, si del Antiguo Testamento, perdón, hermanos, eran 5.800, ¿cuántos creen que haya del Nuevo Testamento? Más de 10.000, más de 10.000 copias. ¿Cuánto tenemos en total, hermanos? 15.800 copias de toda la Biblia. Entonces esto, pues, ¿qué documento histórico fue cuidadosamente copiado, respetado, honrado en adoración, en devoción, para que llegara con fidelidad la palabra de Dios hasta nuestros días, ¿no? Increíble, increíble, ¿no? Todo eso. Así de que, pues bueno, esta conservación es una prueba abundante de que las promesas de Dios se cumplen, de que esta multiplicidad de copias, de las cuales están presentes hasta el día de hoy, pues son fieles, vienen de Dios, que Él ha cuidado pues todo su trabajo, ¿no? Para nosotros. Uno de los papiros más antiguos es el Rylance. Más o menos viene del año 2, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, del año 2 después de Cristo. Y también es un testimonio de la rapidez con que se extendió el mensaje de Dios por todo el mundo, ¿no? Así es de que, pues bueno, pues podemos ver aquí en esta imagen, este papiro, y pues bueno, todo esto junto con el códice de Leningrado, el códice Alepo, son justamente pues un tesoro, ¿verdad? Que están cuidadosamente cuidados, conservados en estos lugares, no de acceso tan restringido, se pueden ver, se pueden admirar, y la verdad es que dicen que cuando uno los observa siente un respeto ante algo que viene de Dios, ¿no? Ante algo sumamente cuidado. No son los únicos códices, también está el códice sinalítico,
Este está más o menos datado por ahí del año 4 después de Cristo y es uno de los manuscritos más completos de la Biblia, ¿no? También el Códice Vaticano, desde el siglo IV después de Cristo, también es uno de los más antiguos y más confiables. El Alejandrino, por ahí del siglo V después de Cristo, también es bastante completo e incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces son de los códices más importantes, aparte de esto. Y bueno, pues son documentos históricos, son documentos que datan desde los primeros siglos de nuestros padres, ¿verdad? Y pueden rastrearse consistentemente el mensaje de Cristo en todos ellos que tienen un mismo texto cuidadosamente escrito, ¿no? Cuidadosamente llevado, meticulosamente conservado. Así es de que, pues bueno, ellos llevaban diferentes métodos, como mencionaba, para preservar lo original de las escrituras, ¿no? Esta gran cantidad de manuscritos va a permitir que se corrijan errores, ¿verdad? Porque se pueden comparar entre ellos. Había escritores también como Ireneo, como Orígenes, ellos atestiguan en sus escritos, dan testimonio indirecto porque no son fuentes internas, sino son fuentes externas a la iglesia, y ellos también dan testimonio de esto porque justamente en sus escritos hacen afirmaciones acerca de la Biblia, ¿no? Acerca de los documentos que ellos pudieron conocer y pudieron ver. Así es de que si lo comparamos con cualquier otro tipo de documento, no sé, Aristóteles, Platón, no tienen la misma cantidad de evidencia documental que tiene la Biblia. Así es de que, bueno, pues podemos ver la riqueza de copias, la confiabilidad de las mismas, cómo los métodos eran precisos y permitieron que hasta el día de hoy llegara la escritura hasta nuestros días bastante pues confiable, ¿no? Podemos reconstruir a través de los fragmentos, porque incluso no venían completos, muchos de ellos venían fragmentos, pero se pueden ir entre ellos uniendo, se pueden ir reconstruyendo esos fragmentos y encontrar, ¿verdad?, el mensaje original. Así es de que, pues bueno, se pueden ir completando, aún esos textos incompletos se pueden ir completando con otros a manera de rompecabezas, todo un trabajo que se hace, ¿no? Y pues bueno, eso nos da mucho de confianza hasta el día de hoy, que la Biblia sea el escrito con muchas más copias, ya dijimos cuántas, ¿verdad? Que ningún otro texto en el mundo tiene tantas copias como la Biblia. Así es de que, bueno, podemos ver que sus promesas se cumplen. Mateo 24:35, no sé si les gustaría acompañarme a leerlo. Mateo, para leerlo al unísono, Mateo 24:35 menciona, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Entonces podemos ver que esa palabra se ha cumplido. Estamos viendo unas imágenes de la India. En la India también es uno de esos lugares, ¿verdad? Politeístas en su religión. Llegan misioneros, descubren que traen Biblias y a quemarlas, ¿no? Y sin embargo, pese a las persecuciones, pese a los intentos de destrucción, la Biblia sigue extendiéndose, sigue preservándose su palabra, ¿no? Podemos ver cómo esto, pues, siempre ha existido, ¿verdad? Incluso desde los tiempos del Imperio Romano, también había ataques para destruirlos, ¿no? Y sin embargo, se logró, hermanos, logró acabarse con los cristianos para nada, ¿no? Podemos ver cómo es un pueblo también, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces, igual que la Biblia, lo han intentado destruir, ¿no? Han venido desde la Segunda Guerra Mundial persecuciones en contra de este pueblo, un pueblo muy pequeñito, muy chiquito, y sin embargo con una influencia tan grande el pueblo de Dios, ¿no? Y ellos nos ha legado, a ellos nos fue entregado la palabra de Dios,
Y bueno, tanto ha cuidado a su pueblo, ¿verdad? Judío, como su palabra. Así es de que podemos ver que realmente todo intento de destrucción ha sido inútil. Dios ha permitido y ha cuidado que estos textos sean conservados hasta el día de hoy. Por ejemplo, podemos hablar por ahí del año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano dio una orden para que destruyeran todos los libros de las escrituras, los libros cristianos, ¿no? Y sin embargo no fue logrado. Y posteriormente, después de él, viene Constantino, y ahora hace incluso oficial en todo el Imperio Romano la fe cristiana. Si se dan cuenta cómo cambia, ¿verdad? Después de que intenta ser destruida, posteriormente viene otro emperador y ahora hace oficial la fe cristiana en todo el imperio. Así es de que, bueno, todo esto habla, ¿verdad? Que hay algo divino, hay algo sobrenatural que va más allá de cualquier intento humano de alterar, de cambiar, de destruir de una u otra forma, sale adelante la voluntad de Dios cumpliendo fielmente su palabra. Y bueno, hermanos, estas son pruebas, son evidencias, son hechos históricos que de alguna manera prueban que tiene poder la palabra de Dios, tiene poder y que está por encima de la voluntad humana. No ha habido, imagínense, un edicto de un emperador, ¿no es poderoso? Claro que sí. Y no fue capaz de lograr su cometido. Y al contrario, viene el que se revierta, ¿no? Constantino, ahora, como emperador, hace que la fe cristiana sea oficial en todo el imperio. Pues ante esto, ¿qué nos queda, hermano? ¿Qué nos queda más que utilizar esa razón que Dios nos ha dado? Utilizar ese poder distinguir la verdad de la falsedad, el poder ver que su palabra, aparte de que ha sido preservada, el mensaje que tiene es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje que nos ayuda a vivir mejor en esta tierra, honrando a nuestro Creador, viviendo la manera que Él quiere que vivamos. Es un mensaje de amor para sus hijos, son cartas de amor para sus hijos. ¿Qué es el amor? Bendición. ¿Y hay maldición dentro de la Biblia, hermano? ¿Siguiendo sus enseñanzas nos va a ir mal? No, ¿verdad? Al contrario, apartándonos de su palabra, entonces ahí sí tenemos pues el mal para nuestras vidas. Así de que podemos tener confianza primeramente en que las escrituras han sido fielmente preservadas, que el mensaje original ha sido cuidadosamente conservado. Podemos tener confianza que la Biblia que hoy tenemos en la mano es exactamente la misma que fue escrita por los profetas, por los escribas desde antes de Jesucristo. Así es de que tenemos evidencias históricas, documentos que lo prueban, documentos que ante cualquier investigación documental son pruebas de que todo esto ha sido fielmente preservado, ¿no? Son fieles a los textos originales. ¿Qué nos queda? Confiar, hermano, confiar. Y cada vez que confiemos en la palabra de Dios, ¿qué resultados vamos a tener, hermano? Solamente de bien para nuestras vidas, ¿no? Solamente de paz, porque ese es el único mensaje que sabe en la Biblia, el amor, ¿verdad? Dios es amor y es el mensaje de amor para sus hijos. Vivan como yo les he enseñado, vivan como yo les he enseñado. Y esta es una invitación a tener reverencia ante este documento que ha sido atacado, ha sido intentado destruir, reverencia ante algo que ha sobrevivido a todo este tiempo. Es no solamente un deber, yo creo que es una obligación para nosotros mismos estudiar las escrituras, leerlas, vivirlas. ¿Por qué? Porque es para nuestro propio bien, ¿no? Para nuestro propio provecho, para nuestra propia edificación. Pero sobre todo el deber también de compartirlo con otros, ¿no? En el evangelismo también podemos llevar a esas personas que no conocen de Dios a que pues tengan esa oportunidad
Estamos invitados el día de hoy pues a valorar la Biblia, a valorarla profundamente, a dedicar tiempo, ¿verdad? Nuestro tiempo para leerla, para reflexionarla, para meditarla, para amarla. Si algún libro considero que valdría la pena estudiar, porque es útil, ¿verdad? Es la Biblia. Nos permite de alguna manera vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así es de que la Biblia tiene un nivel de autenticidad sumamente alto, ha sido preservado de manera confiable, ¿verdad? Y se aplican los mismos criterios para cualquier otro documento, también se podría hablar de su precisión, de su confiabilidad, de que ha sido duradero, ¿verdad? Así es de que no podemos dudar ya de esto. Y pues bueno, hermanos, ya terminando, concluyendo este tema, podemos ver, ¿verdad?, que ha sido la Biblia reiteradamente copiada a lo largo de los años, muchísimos años, cuidadosamente copiada, de una manera fiel, de una manera precisa. Y Dios ha usado a estas personas, estos escribas, para que puedan conservar, para que puedan preservar su palabra, de modo que hoy tengamos la confianza para leer. Amén, hermanos. Amén. Pues les invito a que oremos, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú te has encargado, Señor, de cuidarla a lo largo del tiempo y de traerla intacta, Señor, hasta nuestros días. Padre, podemos rastrear y ver tu fidelidad, cómo tus promesas se cumplen en nuestras vidas, Señor, cómo cuidas todo lo que es tuyo, Señor, tu palabra, Padre. Ayúdanos a verla con reverencia, como un mensaje divino, Señor, que tienes para con nosotros. Ante estos sucesos, ante estas evidencias, Padre, permite que crezca nuestra fe, que podamos honrar, Señor, y abrir nuestros ojos, porque tú no quieres nada de mal para con nuestras vidas, Señor, sino quieres que sea lámpara y luz para nuestros pies, Señor, lámpara a nuestro camino y luz para nuestros pies, Señor. Así es de que ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros alimentarnos cada día de tu palabra, Señor, a entenderla, a meditarla, a memorizarla, Padre, y a compartirlo con otros cada día. Te damos gracias por todo este trabajo, Señor, por las vidas de cada uno de estos escribas, de estos profetas que hablaban tus palabras, todo el proceso, Señor, todo el peregrinar que tuviste que vivir, Señor, para que tu palabra llegara a nosotros hasta el día de hoy. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.